Bueno, muchas gracias, son muy amables. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 26 de noviembre, estamos de regreso en vivo y en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Estuvimos unos días de viaje en Barcelona, una ciudad maravillosa que nos trató con un cariño increíble, mágica ciudad Barcelona. Bueno, acá estamos de regreso. Nos están viendo por el aire libre de Mega en Estados Unidos y Puerto Rico, después nos ven por YouTube, donde quieran. Hoy voy a conversar sobre la caravana migratoria centroamericana con el abogado migratorio Ángel Leal. El programa de hoy va dedicado a 4 señoras cantadoras que vienen de Guayaquil, ¿verdad? A Mariuxi, a la tía Teresa, a Ivonne y a Ana. Gracias, bienvenidas. Bueno, ha venido también mi querido amigo escritor Peter desde Guayaquil, Ecuador, bienvenido. Ayer domingo, y esto era previsible, ¿no? Porque ya hay miles de centroamericanos que han llegado a la frontera en Tijuana, la frontera con los Estados Unidos. Y entonces están en condiciones obviamente precarias, durmiendo en albergues o en la calle, y quieren entrar a los Estados Unidos por las buenas o por las malas, ¿no? Algunos centenares de ellos, principalmente jóvenes y hartos de esperar a que les abran las puertas o les concedan el asilo político que a buen seguro no les van a otorgar, saltaron una primera valla y luego trataron de sortear otra segunda valla con alambre de púas. No esperaban ser repelidos violentamente por los agentes policiales de los Estados Unidos, que arrojaron sobre ellos gases lacrimógenos y hasta balas de goma, y detuvieron a un puñado de los intrusos o invasores. Unos 500 migrantes centroamericanos se lanzaron el domingo sobre la valla fronteriza que divide a México de Estados Unidos, pero desistieron de cruzar al ser alcanzados por gases lacrimógenos. Los migrantes treparon sobre una de las 2 vallas fronterizas y un puñado consiguió por momentos superar la segunda, cubierta de alambre de púas. Los centroamericanos habían participado más temprano de una marcha hacia el puente fronterizo El Chaparral, en la ciudad de Tijuana, para exigir que Estados Unidos les permita solicitar refugio. El intento de cruzar la valla tomó desprevenida a la Policía de México, que estaba cerca de la manifestación y se vio superada. Tras el incidente, Estados Unidos cerró por completo el paso fronterizo con Tijuana, aunque horas después fue reabierto. El presidente Trump ha amenazado con cerrar completamente la frontera sur con México. Lo que ayer había comenzado como una marcha pacífica se tornó en un episodio violento. Esta no es la manera de entrar en los Estados Unidos ni en ningún país. Fueron detenidos 42 miembros de la caravana centroamericana por arrojar piedras a la policía. Todo terminó mal, previsiblemente mal, ¿no? Estos muchachos no van a entrar, no los van a dejar entrar, no mientras Trump sea presidente. Y desde luego veo muy arduo que les concedan el asilo político. O sea que las opciones se van a limitar a quedarse en México o volver a casa, me temo. La desilusión y el temor hacia las autoridades estadounidenses reinaban el lunes en la caravana de centroamericanos en la mexicana Tijuana. Unos 500 migrantes hicieron el domingo un inesperado intento de cruzar la valla hacia la ciudad estadounidense de San Diego, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos y balas de goma. El gobierno de México aseguró el lunes que deportó a 98 centroamericanos, mientras que la patrulla fronteriza de Estados Unidos indicó que arrestó a 42 migrantes que cruzaron la frontera. Yo estoy en contra de usar la violencia contra estos muchachos, ¿no? Además hay familias. Pero tampoco puedo convalidar que estos jóvenes arrojen piedras a las policías mexicanas y estadounidenses. Esto es absolutamente repudiable. Tienen que acostumbrarse a que Estados Unidos es un país de leyes. Aquí si tú le tiras una piedra a un policía te puede disparar y matar, ¿no? Entonces, si ellos no quieren que los repriman violentamente, que tampoco recurren a la violencia para conseguir sus objetivos, burlando o quebrantando la ley, La cadena NTN 24 de Colombia informó también con lujo de detalles de esta primera escaramuza violenta entre los jóvenes, principalmente hondureños, claro, y la policía migratoria. La policía mexicana no hizo mucho, se dejó sobrepasar
dio un paso al costado y se quedó silbando. Pero la policía de Trump tenía órdenes severas de usar la fuerza para aplacar, para repeler la, entre comillas, invasión. Bueno, esto no tiene buen color, ya sabíamos que iba a terminar mal, no soy optimista, estos muchachos han tensado la cuerda demasiado y se han puesto en una situación altamente vulnerable. Yo insisto en que si no quieren volver a casa, y los comprendo, han recorrido miles de kilómetros caminando, no sé si han recibido algún estipendio, algún estímulo monetario, sobrevuela la sospecha al respecto, pero en cualquier caso yo los exhortaría a que considerasen la posibilidad de quedarse en México, que es un país que quizá les va a ofrecer unas condiciones de vida superiores, si acaso, a las que ellos han dejado atrás en Honduras. Aquí, creo, no los van a dejar entrar. Las bombas lacrimógenas son la primera señal de que los agentes fronterizos tienen órdenes severas de recurrir a la fuerza para dispersar a estos migrantes indocumentados. ¿No? Es un tema doloroso, pero en general, y comprendiendo la desesperación que anida en estos muchachos, en estas familias, en estos niños, por supuesto uno tiene que verlos con compasión, ¿no? Y uno tiene que comprender que ellos desean un mejor porvenir. Y esta es una expectativa humana siempre plausible. Pero por otro lado están las leyes, y uno no puede violentar las leyes tan alegremente, ¿no? Si uno llega indocumentado y tirando piedras a Gran Bretaña, o a Francia, o a Alemania, o a España, que tiene una valla con alambres de púas en la frontera de Melilla para impedir la entrada indiscriminada de inmigrantes pobres del sur, bueno, si uno llega a las bravas, te van a meter preso, te van a deportar. O sea, los países ricos, lamentablemente, y aunque esto sea odioso, tienen sus reglas migratorias y en general hay que tratar de acatarlas, ¿no? No es suficiente excusa decir mi país es pobre y yo quiero largarme y quiero vivir en Estados Unidos y entro pateando la puerta o rompiendo la ventana o llevándome de encuentro a un agente policial. Esta no es la manera de actuar, no lo es, no lo es. Por supuesto hay que exigir o como mínimo rogar a los agentes policiales de Estados Unidos y de México que usen la fuerza de una manera cuidadosa, sensible, ¿no? ¿Será esto posible? No lo sé. El asunto no tiene buen color. Bueno, detuvieron a 109 personas, pero no en el lado de Estados Unidos, sino en Tijuana. Estas 109 personas pertenecientes a la caravana, a una de ellas, porque han sido 3 en total, aparentemente habían violado las leyes locales de Tijuana. Y las autoridades de Tijuana las han aprehendido, las han encerrado y han deportado ya a más de 70. Residentes de Tijuana se sienten, por supuesto, perturbados, ¿no? Perturbados por esta invasión de miles de centroamericanos que nadie sabe dónde se van a quedar al fin. Pues este día fue algo en toda la vida que tengo aquí, que tengo más de 20 años trabajando aquí, nunca sabía una situación de este tipo. Parecía que estamos en una zona de guerra. En una zona de guerra vinieron miles de centroamericanos a tratar de pasarse ilegalmente a Estados Unidos y pues la realidad es que la policía no se dio abasto. Y nosotros no vamos a permitir por ningún motivo que aquí hasta Tijuana, que es una Tijuana muy generosa, vengan e invadan de una manera que no se vale como lo están haciendo, que se ordenen, que sean respetuosos. López Obrador asume la presidencia mexicana este sábado. Peña Nieto me parece que fue bastante generoso con las caravanas centroamericanas, les ofreció papeles, residencia, albergues transitorios, atención médica, o sea, se podrían quedar en México, ¿no? Pero claro, ellos quieren venir aquí a Estados Unidos. Y Trump hoy le ha pedido a Peña Nieto, y luego se lo pedirá, supongo, a López Obrador. Vamos a ver qué hace López Obrador, ¿no? Esta es una prueba de fuego para él. Vamos a ver qué hace la próxima semana,
con estos miles de centroamericanos que están principalmente en Tijuana y otros todavía caminando por su país. Pero Trump pide que México los devuelva a Honduras. El presidente estadounidense Donald Trump insistió el lunes en Twitter en su amenaza de cerrar los más de 3.200 kilómetros de frontera sur. También exigió a México que devuelva a los migrantes a sus países de origen de la forma que sea, e instó al Congreso a financiar el muro fronterizo. Bueno, en Tijuana hay albergues y la gente no está contenta en el albergue porque están apiñados, hacinados, en condiciones infrahumanas, y luego hay un montón de gente durmiendo en las calles. Cientos de migrantes centroamericanos amanecieron el viernes en un nuevo campamento instalado junto a un paso fronterizo de la ciudad mexicana de Tijuana, esperando presionar a las autoridades estadounidenses para darles paso. Hartos de vivir desde hace varios días en un albergue, unas 200 personas se instalaron en plena calle, junto al paso fronterizo conocido como el Chaparral. Sin embargo, al salir el sol, el hambre y el frío de la noche hicieron que un centenar de ellos regresaran al albergue. Sí, es que como ella teníamos por lo menos 5 días de estar acá ya y ella se desesperó y decidió tomar la decisión de ir a entregar allá a migración. Hablan otros hondureños comprensiblemente mortificados, ¿no? Sabemos que ya estamos mejor y todo, pero aquí estamos sufriendo en la forma de eso, de los baños, de la comida y todo, pero ellos no quieren irse, entonces ya no podemos obligar la mente, entonces somos unas personas, como te digo, han visto que no hay relajo, no hay nada, están tranquilos, sentaditos, acostaditos y pacíficamente, ¿entiendes? Yo le digo al señor presidente de Estados Unidos que no le meta miedo a la gente, porque ahí también le está demostrando a México que él puede, le está metiendo al pueblo mexicano también miedo, ¿verdad? Que por favor quite sus tropas. Bueno, este muchacho está bastante bien conservado después de 4.000 kilómetros caminando, no ha bajado de peso. Bien por él. Bueno, ¿qué hacer con ellos? ¿Los dejamos pasar a todos? ¿Extendemos alfombra roja? ¿Les damos bienvenida con pirotecnia verbal? ¿O simplemente cerramos la puerta con 7 llaves y no pasa ninguno? ¿Hay un escenario intermedio? ¿Podríamos censarlos, empadronarlos y luego no dejarlos entrar y devolverlos a Honduras o a El Salvador con la promesa de, hablamos en un año, consigan certificados de antecedentes penales, aprendan a hablar inglés? Yo no sé qué va a pasar. No es tan fácil decir que pasen todos, ¿no? No es tan fácil. El año 2015 en Europa, los países ricos, sobre todo Alemania, dijeron que pasen todos. Duró un año. Entraron más de 1 millón de sirios, afganos, iraquíes, y la señora Merkel y todos sus aliados dijeron que no pasen más. No es tan fácil decir que pasen todos, ¿no? Colombia lo ha hecho admirablemente con los venezolanos. Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Es de sacarse el sombrero. Pero hay un momento en el cual, me parece, los locales dicen ya no caben más. Y si las autoridades políticas desafían a los locales echan a esas autoridades políticas del poder y votan por otros políticos que digan ya no caben más. Ya no pueden seguir llegando los indocumentados pobres del sur. Es un asunto complejo. Y voy a hablar de esto con un abogado migratorio, Ángel Leal, que tiene opiniones muy enfáticas. Pero antes les voy a contar, después de la publicidad, todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Maduro ha cumplido 56 años. Es una lástima que no haya celebrado este onomástico con Chávez. Está todavía por acá entre nosotros, ¿no? Ojalá que su partida sea pronta. Bueno, todas las noches viene mucha gente aquí al estudio y gente que no vive en Miami. Hoy han venido unas chicas lindas de Guayaquil, Ecuador. Tenemos una mayoría ecuatoriana esta noche, ¿verdad? Esto es insólito. Generalmente la mayoría es venezolana o colombiana, pero hoy mandan los ecuatorianos. Estábamos conversando de Lenín Moreno, a quien yo no veo, claro, con entusiasmo, ¿no? Pero por lo menos creo que Moreno ha resultado mucho mejor que el charlatán de Rafaelito Correa, ¿no? Me parece que ha enderezado un poco el rumbo. Bueno, hablemos de Venezuela. Lamentablemente, y subrayo el adverbio, ¿no? Porque yo creo que los bichos malos se tienen que ir, hay que fumigarlos, hay que purificar el aire. Y Maduro es un bicho malo, Maduro es un cabrón de mala entraña.
y le hace un daño incalculable a Venezuela, pero a la humanidad. Es un enemigo de la libertad y es un creador de miseria, este desdichado Maduro. Cumplió años, 56 años, y por supuesto celebró en grande, ¿no? Gastándose la poca plata que queda, que no se han robado todavía. Bien habló este señor, me encantó, eso es increíble, ¿no? Todavía hay, será el 10% de venezolanos como mucho, ¿eh? Pero todavía hay quienes aplauden. Esto en Argentina es más grave, ¿no? En la última encuesta, la señora Cristina tiene 39% de intención de voto. Casi 4 de cada 10 argentinos todavía aplauden a la señora Cristina, sabiéndose que su gobierno se robó de una manera industrial. O sea que esto es descorazonador respecto de la especie humana. Pero, yo digo, bueno, no entiendo cómo así, en mérito a qué o en virtud de qué esta señora, en una calle improbable de Caracas, frente a un micrófono, a lo mejor está intimidada, a lo mejor tiene miedo, trabaja en una oficina pública y dice, uy, si hablo mal del dictador me despiden. O a lo mejor recibe algún tipo de dádiva, ¿no? La bolsita de alimentos, qué sé yo. Pero esta señora, de pronto, vuelca ditirambos a favor de Maduro, y uno dice, pero ¿y esta geografía de dónde proviene? Tantos elogios ditirámbicos. Sospecho de ella. Bueno, a lo mejor la señora es una masoquista, ¿no? A lo mejor le gusta tomar sopa de piedra, ¿no? Quizá cultiva la autoflagelación, pero es una suicida declarada. Ahora, hay uno que dice, yo no le deseo el mal a nadie. Bueno, yo sí le deseo el mal a Maduro, se lo deseo explícitamente, porque le deseo el bien a Venezuela. Y para desear el bien de Venezuela, que recupere la libertad, que salga de esta larga noche chavista, hay que desearle el mal a la dictadura. Es así de simple, ¿no? O sea, desearle el mal a un dictador genocida no es una cosa éticamente reprobable, no es algo de lo que deberíamos avergonzarnos, pero la gente dice, no, uno no puede desear que un ser humano se muera. Y depende de qué ser humano. Si el ser humano es un dictador que mata y que roba, ya no es un ser humano, es un ser que se ha bestializado, que se ha barbarizado. Y este es el caso de Maduro, que con absoluto cinismo, y propalando esto en televisión nacional, es increíble, ¿no? Celebra su cumpleaños en grande, de espaldas a la pobreza rampante del país. Cómo no había un par de drones sobrevolando por ahí, por el amor de Dios, pero ¿cuándo nos vamos a sacar de encima al mamut de Maduro, no? Es una cosa que no tiene final, ¿no? Una larga, perpetua agonía, por el amor de Dios. Luego Maduro se jacta de que va a repartir comida gratis. Bueno, sí, claro, es una dictadura que de vez en cuando te arroja unas migajas, unos mendrugos. Tienes que agacharte, y comer hincado, de rodillas, y esperar al próximo turno en que el dictador te arroje otras migajas más. Estamos rumbo a las Navidades felices. Buenas noticias para las Navidades, los CLAC pendientes, ya está lista la logística para comenzar la próxima semana ya la distribución de todo y la venta de los materiales para las hallacas, a través del plan de los CLAP, la distribución y venta del pernil navideño para toda la familia de los CLAP, toda, y la distribución de los regalos para todos los niños de Venezuela. San Nicolás le va a llevar su regalo a cada niño y a cada niña, a través de los CLAP. Y la esposa al lado, ¿no? La esposa, bueno.
Ya se sabe que los hijos de la esposa, todos tienen como mínimo 200 millones de dólares en cuentas bancarias en Europa. Los sobrinos, 2 de ellos están presos por narcotraficantes. La esposa, bueno, al lado de la esposa, Betty la Fea, Jennifer Lawrence, ¿no? O Scarlett Johansson, ¿no? La esposa es como satánica, mefistofélica, así la veo yo. O sea, si existe el diablo y el diablo pone un arbolito navideño en su casa, ese arbolito se parece a la mujer, a Cilia Flores. Es el arbolito navideño del diablo esa mujer. Está poseída, hay que exorcizarla. ¿El Papa podría hacerlo? No, porque el Papa está con Maduro. No lo dice, pero está con Maduro. Increíble, ¿no? Bueno, Maduro luego prende la cruz en el Monte El Ávila. ¿Estamos preparados? Atención, muchachos. ¿Me escuchan? Voy a hacer una cuenta regresiva de 5 hacia atrás para ir el encendido de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y llegue la bendición de la luz. Ahí voy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bendito sea la Navidad. Bendita sea la luz de la vida. Bendita, bendita, bendita. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la felicidad! Y está parado ahí en un atrio, un púlpito, mostrando una cruz, ¿no? Que es una cosa verdaderamente, un tráfico promiscuo entre la política y la religión que no corresponde, porque este es un dictador ateo. Este es un dictador ateo, este nunca ha sido creyente, ¿no? Y usa la religión para manipular a la gente, lo cual a mí me parece verdaderamente repugnante. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Maduro. Capriles, que estaba largo tiempo sin hablar, lo echábamos de menos, nos recuerda que el próximo 10 de enero, que no estaría tan lejos, expiraría en rigor constitucional, nada de lo cual existe en Venezuela, el mandato de 6 años fraudulento de origen del dictador Maduro, ¿no? Yo creo que Maduro es dictador antes de haber ganado el fraude de 2013, del cual fue víctima Capriles. Capriles fue el ganador limpio de aquella elección. Maduro es dictador antes de haber asumido. Maduro es el dictador que sustituye a otro espadón, a otro autócrata como Chávez. O sea, no es que el próximo 10 de enero Venezuela va a comenzar a ser una dictadura. Y si esa es la lectura de Capriles, es una lectura francamente ingenua. Claro, pero eso que dice Enrique Capriles, se podía decir exactamente igual después del fraude que le hicieron en abril de 2013. O sea, Maduro viene burlando la voluntad de la mayoría de venezolanos hace años de años, ¿no? No es nuevo. Bueno, en los hospitales las mujeres que dan a luz pasan un verdadero vía crucis. Por eso muchas van a tener a sus bebés en Colombia. Visitas a varios hospitales para dar a luz y falta de médicos e insumos. La crisis de la salud en Venezuela hace del parto un vía crucis. La debacle económica obligó a emigrar entre 2012 y 2017 a unos 22.000 médicos y 6.000 enfermeras, según un estudio de varias ONGs. La falta de personal provoca que a menudo se pospongan cesáreas. Una semana y me estuvieron rebotando porque no había pediatra, no había anestesiólogo o estaban, según ellos, estricta de emergencia, cuando en mi caso era una emergencia también porque ya presentaba una preeclampsia severa. Además, hay una escasez de 90% de medicinas e insumos, aunque el gobierno de Nicolás Maduro achaca el desabastecimiento a un bloqueo de Estados Unidos. La inflación, leía hoy y quedé francamente pasmado, es de 3% cada día. Los precios suben cada día entre 3 y 4%. Eso configura una inflación anual de 2 millones%. En consecuencia, Venezuela se ha dolarizado. Quiero decir, casi todas las transacciones inmobiliarias, pero incluso comprar comida, se hacen ahora en dólares. Porque la gente ya no quiere los bolívares, ni los bolívares soberanos, ni los viejos, ni los nuevos, no valen nada, nada. Y esto lo saben mejor que nadie los jubilados, los pensionados. Venezuela debería ser el país más rico de América del Sur, y resulta que a estas alturas viene siendo el más pobre. Estados Unidos manda un barco hospital a socorrer a los refugiados venezolanos en Colombia. Esperamos que ese esfuerzo, y yo sé que sí,
Y como lo decía el señor gobernador, lo valora toda la población, y no solo la población de La Guajira, sino como mencionábamos a nuestros hermanos de Venezuela que también están siendo atendidos, porque aquí no se está mirando color, raza, nacionalidad, sino aquí se trata de servirle a la población, y eso es lo que se está haciendo. El presidente electo de Brasil, Bolsonaro, cuyo triunfo a mí me alegró. Muchas de sus ideas son un poco indefendibles, tiene un estilo un poco hosco el caballero, ha sido capitán del ejército, pero yo celebré que perdiera el partido de Lula y de Dilma, que es una caterva de ladrones, un atajo de ampones. Bueno, Bolsonaro se ha comprometido a no deportar a los venezolanos, bien por él. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, descartó el sábado que su gobierno vaya a devolver a los inmigrantes venezolanos que han llegado a los estados fronterizos, huyendo de la grave crisis en su país. Bolsonaro afirmó que los migrantes venezolanos no son una mercancía para ser devueltos y señaló que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro no puede ser tratado como un país democrático. El presidente electo, militar paracaidista de formación, asistió el sábado al 73º aniversario de la Brigada de Infantería Paracaidista en Río de Janeiro. Las declaraciones de Bolsonaro se producen luego de que el futuro gobernador de Roraima, fronterizo con Venezuela, sugiriera un programa de devolución de migrantes. Nada de devolución. O sea que Bolsonaro está a la izquierda de Trump, porque Trump sí deporta, pero Bolsonaro no. Bolsonaro no va a deportar a los venezolanos en situación irregular. Es interesante, está a la izquierda de Trump. Y decían que era fascista Bolsonaro, no me parece. A la izquierda de Bolsonaro está Duque, porque Duque trata con el corazón abierto a todos los venezolanos indocumentados. Son 1 millón en Colombia, ¿eh? 1 millón. Caben 1 millón indocumentados en Colombia y no caben 4.000 hondureños sin papeles aquí en Estados Unidos. Trump es Trump. Hay que entenderlo. Yo no voté por él. Yo no soy su cheerleader. Pero Trump no puede dejar pasar a los 4.000 hondureños porque entonces deja de ser Trump, ¿verdad? Él ha creado un personaje político y él tiene a una base de fanáticos, y entonces parte de su capital político consiste en decir, acá, a este país, la gente tiene que entrar respetando la ley. Y él va a preservar ese discurso. Bueno, para terminar, porque vamos a hablar de esto con Ángel Leal, que es un excelente abogado migratorio. Vamos a ver qué piensa él de la caravana centroamericana, ¿no? Va a ser interesante escucharlo. Bolsonaro ha hecho otra cosa que a mí me ha parecido estupenda, que es acabar con la esclavitud de los médicos cubanos en su país. Es decir, Lula y la señora Dilma hicieron una cosa francamente oprobiosa. Recibieron a los médicos cubanos, pero el sueldo de los médicos, $4.000 a cada uno, la dictadura cubana pidió originalmente 8.000, pactaron en 4.000. El sueldo no se lo pagaban a los médicos en Brasil, no. El sueldo se lo pagaban a la dictadura en La Habana, que se quedaba de los 4.000 con $3.000. Y solo 1.000 se los arrojaban de nuevo como migajas a estos pobres médicos cubanos esclavizados. Bolsonaro ha terminado con eso. Y ha dicho, los que se quieran quedar acá, se quedan acá. Y ganarán, no 4.000, ganarán lo que pague el mercado, como corresponde. El abrupto final de la misión médica cubana en Brasil no sentó bien a los vecinos de Vila Mutirão, un barrio de Alexandria en el estado de Goiás, en el centro oeste del país. Miguel Pantoja, un médico cubano generalista de Camagüey, atiende en el puesto de salud que da cobertura básica y preventiva a más de 4.000 habitantes de la zona. Llegó por el programa Mais Médicos, lanzado en 2013 para enviar médicos cubanos a regiones pobres y rurales de Brasil, ya que los brasileños optan por no postular a esas plazas. Que es muy importante que el programa continúe. Es muy importante que el programa continúe para la población brasileña. Ellos necesitan que el programa continúe porque no todo el mundo tiene posibilidades de ir a una clínica privada. Bueno, que sí, que primero que les den facilidades para quedarse en Brasil. Segundo, que puedan conseguir un trabajo en el sector público, en el sector privado, pero que cobren su sueldo completamente, ¿no? Es increíble, es increíble. Bueno, publicidad y luego voy a conversar con el abogado migratorio Ángel Leal. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, estamos saliendo en vivo y en directo. Ha venido el abogado migratorio Ángel Leal, que es muy prestigioso y muy querido. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, Jaime.
Bienvenido, bienvenido. Qué gentil, muchísimas gracias. ¿Cómo pasaste Thanksgiving? ¿Bien? Muy bien, en familia, tranquilo y un poco de luto también. ¿Por qué? Acabo de perder a mi suegro, que antes de ser mi suegro era mi gran amigo. En paz descanse. Mis sentidas condolencias. Gracias, Jaime. Y felicitaciones porque has bajado de peso, has perdido ¿cuántas libras? 60, diría. Espectacular, ¿en cuánto tiempo? Desde mayo, 5 o 4 meses. Menos de medio año. Sí. ¿Y qué comiste el jueves por Thanksgiving? No, pavo. Muy bien. La cuestión es disfrutar la comida normal, sí. ¿ok? Pero no repetir, comer despacio. Claro, claro. Y de esa manera, y esa mañana troté 4 millas. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Bueno, vamos a lo nuestro. Si Trump viera Mega, se ve improbable, ¿no? No creo que entienda el español, pero vamos a suponer que ve Mega. Ojalá. Ojalá. Él ve Fox News nada más, creo. Trump ve Mega. Y entonces Trump dice, bueno, hay una... no sé a quién preguntarle, ¿qué hacemos con esta caravana? Hay 4 o 5 mil centroamericanos que quieren entrar por Tijuana. Y te llama, te dice Ángel, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué le aconsejarías tú al presidente? Que levante la clausura de facto de los puertos de entrada, porque todo este lío ocurre porque al no querer atender a estas personas y están esperando sus entrevistas porque tienen que ser entrevistados. Ok, entonces tú le dirías, déjelos entrar. No, yo diría que los entreviste de una forma ordenada. Pero entrevistarlos en el lado de Estados Unidos, por lo tanto tienen que entrar a Estados Unidos aunque sea provisoriamente. Sí, pero uno a uno, o sea, o grupito en grupito, o sea, pero que hay una expectativa de que van a ser entrevistados. Todo ese tumulto ocurre porque ellos creen que no los van a entrevistar. ¿Y tú le aconsejarías entonces que entrevisten uno a uno a todos los adultos para ver si califican o no para un asilo político? Es correcto. ¿Cuánto puede durar esa entrevista? Puede durar de 30 a 45 minutos. 30 minutos. Sí, no llega a una hora. Es simplemente para establecer la posibilidad de que puedan calificar para asilo, y eso se llama una entrevista de temor creíble. ¿Quién la haría la entrevista? Un oficial de asilo. Un oficial de asilo. Del Servicio de Inmigración. Comprenderás que si hay 5.000 personas, tienes que enviar, no sé, a bastantes oficiales de asilo para las entrevistas. Menos que los soldados que mandó. ¿Cuántos soldados ha mandado? Bueno, tengo entendido que sí, y pudiera llegar hasta 15.000 soldados, donde no hay una invasión desde el punto de vista militar. Sin embargo, con oficiales de asilo pudiera de una manera ordenada entrevistar, ver quién califica. Ok, entonces tú le dirías, presidente, recíbalos, entrevístelos y por lo menos denles a todos la posibilidad del asilo. Ahora bien, ¿cuánto toma regularmente un proceso de asilo? No es tan corto. No. Puede durar meses. Sí, correcto, y en un centro de detención. ¿Y qué harías con todos estos muchachos aquellos meses en que tienen que esperar a ver si les dan o no el asilo? ¿Dónde estarían? Bueno, en centros de detención o bajo fianza, pendiente corte de inmigración o bajo la custodia de algún familiar que ya se encuentra dentro del país, pero ese es otro problema, Jaime. Hay 14.000 niños que están en centros de detención de inmigración porque aunque hay familiares que están dispuestos a hacerse cargos de ellos, no se pueden presentar porque están indocumentados. Entonces hay dilema por donde quiera, hay dilema en la frontera, hay dilema en los centros de detención, hay dilema con los indocumentados que ya están dentro del país. Entiendo, es complicado, Sí, acá no hay una salida fácil. No. Porque si tú los recibes y los entrevistas, estos muchachos van a estar contentos, hasta ahí están contentos. Lo que no saben es que generalmente el asilo te dan 1 de cada 10. Es correcto, es correcto. Así que 9 les van a decir que no, y cuando te dicen que no, te deportan. Es correcto, pero... O sea, no van a estar tan contentos. No, bueno, pero lo que es el temor creíble es la mitad. Generalmente califican y al menos esa mitad gana el derecho a corte. Exacto. Todos van a creer que van a ganar el asilo, después se van a enterar de que no. El problema es que si tú le dices, ya te entrevistamos, te vamos a informar en los próximos 3 meses, siendo optimistas, pero entre tanto quedas detenido, no van a estar contentos. Porque quedar detenido es ir a un correccional. Es correcto. Pero volvemos a lo mismo, la póliza de la cero tolerancia, la separación de los niños de los padres, la eliminación del TPS, esto ha sido una combinación de factores que nos ha llevado a esta crisis, y es una crisis provocada, Jaime. ¿Provocada por quién? Por el gobierno de Trump. Pero los defensores de Trump te dirían que es una crisis provocada por los inmigrantes indocumentados. Para nada.
Si no hubieran implementado lo de la cero tolerancia, lo de la separación de los niños de sus padres, si no hubieran implementado la eliminación del TPS, que en gran parte de estas medidas han sido rechazadas por cortes federales, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El extranjero, el triángulo centroamericano, está viendo una ventana de oportunidad limitada de poder llegar a este país. Es ahora mucho menos fácil que antes. Exacto, y en algún momento van a decir que ya es totalmente imposible. Y por eso estamos viendo estas caravanas. Pero Trump está cumpliendo lo que dijo como candidato. No es mi intención defenderlo, no es mi intención pelearme contigo. Pero Trump dijo, si yo soy presidente, acá no van a entrar ilegalmente. Y es lo que está haciendo. Está cumpliendo su promesa. O sea, él no ha creado esta crisis. No. La gente votó, le dio ese mandato moral. Eso es correcto, pero él está provocando la ilegalidad. Y eso es distinto. Una cosa es defender la soberanía del país. ¿De qué manera provoca la ilegalidad cuando vemos a 500 hondureños trepando una valla fronteriza en Tijuana? ¿Quién es el que la provoca? Yo digo que la provoca el que salta la valla. Nunca voy a justificar el acto de agresión por parte de los Pero es lo que han hecho. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Si hubiera habido una comunicación donde se le dice, le vamos a entrevistar, se tienen que presentar legalmente en el puerto de entrada, los vamos a procesar, vamos a identificarlos, etcétera, tal vez nada de esto hubiese sucedido. Pero el diablo se esconde en tu etcétera. ¿Por qué? Porque el etcétera es, ¿cuánto cuesta entrevistar a todos? Uno. Luego, ¿a dónde los mandas los 6 meses que sale o no sale el asilo? ¿Y cuánto cuesta mantenerlos esos 6 meses? Y 3, Trump dijo que tu etcétera no es su etcétera, porque él dijo, el que llegue ilegalmente aquí no va a ser recibido. Y ellos están llegando ilegalmente y no parecen configurar, a menos que aquí discrepemos, querido Angelito, no parecen configurar un caso de asilo político. El asilo político es un perseguido político por una dictadura. Correcto. A esta gente no la persiguen por sus ideas políticas. ¿Tú dices que estos son perseguidos políticos? No, yo digo que hay una crisis humanitaria. ¿Son refugiados económicos? No necesariamente. Yo creo que hay una crisis humanitaria a la escala de lo que estamos viendo en Venezuela y tenemos que verlo desde esa manera. Porque pero si Venezuela lo vamos a ver como dictadura. Criminalidad, sí, es correcto. Y Honduras no sé si es una dictadura. Pero hay carteles delictivos internacionales que son los gobiernos de facto en grandes partes del triángulo centroamericano. Escapan de la pobreza y la violencia, ¿correcto? En gran parte auspiciada por los gobiernos que son electos en dichos países. Pero no son perseguidos políticos. Y el asilo es una figura jurídica creada para darle una protección temporal a un individuo cuyo gobierno de origen persigue por sus ideas políticas. O algún grupo u organización que el gobierno no puede o quiere controlar y puede ser también por alguna característica innata que no pueden cambiar. ¿Tú crees por ejemplo, que, edad, ¿tú crees que sí género? merecen el asilo político estos muchachos? No, yo creo que merecen la oportunidad de al menos ser entrevistados. Y yo lo digo no solamente por creencia particular, pero también por el convenio de las Naciones Unidas del año 51, ley internacional, etc. Tú tienes buen corazón y tú quieres que los entrevisten a todos. Y me parece que es sensible. Es nuestra obligación. Es sensible. Ah, tú dices que Trump está obligado a eso. Sí, señor. Porque bajo ley internacional, bajo el Acta de Inmigración y Nacionalidad, es nuestra obligación hacerles esta entrevista de temor creíble. Tan así de que cuando él anuncia la famosa proclama que no los va a entrevistar, rápidamente una Corte Federal le dijo que los tienes que entrevistar porque es lo que la ley nos exige que hagamos. Pero aquí hay una cuestión formal. Sí. La ley puede que obligue a que si un individuo se presenta con arreglo a la ley y pide asilo político, su caso se considere. Correcto. Estos individuos no se están presentando de esa manera. Están saltando la valla y tirando piedras a la policía. Incorrecto, no debían de haberlo hecho. Bueno, pero al hacerlo, ya no pueden exigir la entrevista, ¿me explico? Bueno. O sea, si tú saltas la valla y le tiras una piedra a la policía, ¿aún así el gobierno de Estados Unidos está obligado a entrevistarte para el asilo? Sí. Yo digo que no. Sí. ¿Tú dices que sí? Sí, dentro de lo que es la cláusula de inmigración. Y yo digo que en lo inmediato te arrestan por agredir
a un agente del orden. De acuerdo también, los van a arrestar por entrada ilegal, los van a arrestar por asalto, los van a procesar penalmente, pero eso no los priva de la oportunidad de pedir asilo. Habiendo dicho eso, sí cometen la ilegalidad de entrar irregularmente al país y deben de ser procesados por eso, y es un error. Pero, Ángel, no lo estoy justificando. Ahora, sí pero estoy diciendo que lo provocaron. Justificando, porque tú estás diciendo que es Trump el que ha creado esta crisis. Sí. No es Trump el que la ha creado. Es la izquierda hondureña, quizá incluso la izquierda venezolana, que ha engañado a estos muchachos y quizá les han repartido dinero. Es creíble que hayan repartido dinero. Entonces, no lo descarto, no lo descarto. Pero entonces no es que Trump ha creado la crisis. Trump ha creado la crisis porque él ha creado él está respondiendo a la crisis. No, esa crisis no existió antes del mandato de Trump. Existió de distintas maneras y no con la violencia que estamos viendo ahora y no con esta respuesta no proporcional a la amenaza que ellos constituyen. Entonces, ¿pero la respuesta te ha parecido desproporcionada? Sí, totalmente. ¿Por qué? Totalmente. ¿Son ellos los que saltan las vallas? Sí, ¿Son ellos los que tiran piedras? Pero eso de los gases lacrimógenos, etcétera. No han herido a nadie, no han matado a nadie. Exacto, entonces no había que atacarlos de esta manera, con gases lacrimógenos. ¿Qué crees que debió hacer la policía? Arrestarlos, procesarlos por entrada ilegal, por algún otro delito que hayan cometido, eso yo estoy de acuerdo. O sea, el hondureño le tira una piedra a un policía después de saltar 2 vallas. Hay que arrestarlo. Y el policía lo tiene que arrestar, pero antes le sirve un café o le invita una pero lo tiene que arrestar en proporción a la amenaza que la persona constituye. ¿Tú comprendes, Angelito, que si yo salgo del canal y voy a alta velocidad, yo soy ciudadano de Estados Unidos, y me para la policía, y yo me bajo de mi auto y le tiro una piedra, ¿tú comprendes que el policía me dispara y me mata? No. ¿No comprendes? No es para que le dispare y lo mate, tal vez lo restrinja, tal vez le use el taser. Señor, o sea, hay otras opciones si el policía me dice deténgase y yo me meto la mano al bolsillo para sacar una piedra... bueno, ya eso es distinto por el temor que puede ser un arma letal. Pero si yo sé que es una piedra y yo sé que no constituye un peligro inminente a mi vida, no justifica el uso de fuerza letal. No han usado fuerza letal, han usado fuerza disuasiva y no ha quedado nadie malherido. Simplemente han repelido un ingreso irregular a los Estados Unidos, que es un país de leyes. Un país de leyes, las leyes se tienen que respetar en la frontera. Estoy de acuerdo, pero vuelvo y repito, si se lo hubiese comunicado, mire, van a ser entrevistados, van a tener que esperar, tienen que esperar de este lado de la frontera. No hubiera ocurrido lo que ocurrió. Es correcto. Entonces yo me pregunto si esto es provocado. Claro, tú dices que Trump ha debido mandar emisarios a Tijuana, decirles los vamos a entrevistar a todos, tranquilos, esperen. Ok. Pero en ese caso Trump tendría que nacer de nuevo, porque ese no es Trump. Pero entonces vamos a reconocer que gran parte de su política es provocar estas crisis inmigratorias innecesariamente para enviar un mensaje político, pero no por el control inmigratorio. Eso lo reconoces tú, no lo reconozco yo, tenemos una discrepancia insalvable que no va a dañar nuestra amistad. Eso lo reconoces tú. Yo digo que estas caravanas migratorias han sido creadas precisamente para molestar a Trump. Bueno. Es una agenda de izquierda que vienen acá a confrontarlo. Es decir, a crear violencia, escaramuzas, refriegas, a entrar acá a patadas, violentando la puerta. Bueno, no lo descarto. Y yo opiné desde el principio y yo le pedí repetidas veces a la ACNUR, a la OEA, que intervengan, que entrevisten a estas personas. Nosotros somos miembros de las Naciones Unidas, nosotros somos miembros de la OEA. Esto era evitable si se hubiera interceptado la caravana en cualquier sitio donde se encontraba y se empezaba a procesar a través de la ACNUR antes de que llegaran a la frontera americana. ¿Sabes por qué? No sé. Porque ACNUR es Naciones Unidas y porque Naciones Unidas también está contra Trump y todo el mundo quiere... Bueno, presiona a ACNUR. Afear a Trump. Bueno, entonces vamos a presionar a ACNUR, porque él, en vez de mandar 15.000 soldados a la frontera, no presionó a ACNUR para que entrevistaran a estas personas antes de llegar a la frontera. ¿Te quedas un ratito más o ya te quieres ir? Sí, claro, no, por favor. Ok. Regresamos después de la pausa con Ángel Leal. Acá no siempre estamos de acuerdo, pero viva la discrepancia. Claro que sí. Un aplauso para él, por favor. Ya volveré. Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy conversando con el prestigioso abogado migratorio Ángel Leal. ¿Qué hacer con los miles de hondureños, principalmente, que están en Tijuana, del lado mexicano, y que quieren entrar sin papeles a los Estados Unidos? A ver, ¿tú crees que a Estados Unidos le conviene que estos muchachos entren? No. Al margen... No.
No les conviene, pero... O sea, a Estados Unidos no le conviene. No le conviene porque realmente es un caos lo que estamos viviendo en la frontera. Pero lo interesante, el dilema que hay aquí es lo siguiente. Aunque el presidente no tuvo el poder legal de emitir la proclama que emitió, que realmente fue ilegal, valga la redundancia, sí tiene el poder de cerrar los puertos de entrada. Cosa que ha hecho temporalmente hoy. Exactamente. Y ha amenazado con hacerlo más días. Exactamente, pero estamos hablando de San Isidro, de Tecate, de Otay Mesa, de Mexicali, y estas economías dependen de los transeúntes que entran y salen México, Estados Unidos. O sea, que él va a pagar un precio por la clausura de estos cruces peatonales y cruces vehiculares, etcétera. Pero si los deja pasar a todos... Exacto, pero... Paga otro precio, que es el precio político de traicionar a sus electores, que no esperan eso de él. Es un dilema, lo que él ha creado un dilema aquí, porque por un lado cierra la frontera y mata a esas economías, pero por otro lado abre la frontera y va a tener que procesar a estos muchachos. Por eso digo que no le conviene, pero ya él se ve en esta situación. ¿Tú entonces crees que debería mandar centenares de agentes de asilo y entrevistarlos a todos? Sí. Y luego detenerlos. Bueno, el que califique para, el que demuestre temor creíble. Porque tú decías, o lo detienes o lo mandas a vivir con una tía. Pues si lo mandas a vivir con una tía ya lo dejaste pasar, ya no lo ves más. Después de la entrevista y después de haber establecido el temor creíble. Y una vez que tú le digas, señor, no obtuvo usted el asilo, ¿tú crees que lo vas a encontrar? No está la tía. Pero ese lo deportas. ¿Lo deporta? Eso lo deporta con una carta de deportación por 5 años. No, dentro del centro de detención. O sea, el que no califica para temor creíble ya de forma casi inmediata va a ser deportado con una carta de deportación de 5 años. O sea, algunos se deportan de inmediato. De inmediato si no califican en esa entrevista inicial. Lo que puede demorar es que tome lugar la entrevista, pero ya tomando lugar la entrevista lo pueden deportar inmediatamente si no califican. Sí, pero vamos a suponer que la mitad de ellos, para ser arbitrarios, después de la entrevista tiene una razonable probabilidad de obtener el asilo. ¿Qué haces con ellos? Vamos a decir que son 2.000. ¿Qué haces con ellos? Eso hay que detenerlos hasta que tengan la oportunidad de presentarse. Detenerlos es darles de comer 3 veces al día, ocupar correccionales, tiene un costo, van a ser 6 meses. Sí, y es parte de nuestra esencia como país. Somos un país de inmigrantes, somos un país que le permitimos la oportunidad a los refugiados huir de la persecución. Entonces, volvemos a lo mismo. Si lo vamos a ver desde el punto de vista que son personas buscando economía, que son personas buscando trabajo... Yo lo veo así. Yo, la verdad, no creo que huyen de una persecución política. Yo creo que ellos vienen acá a conseguir mejores trabajos de los que tienen en sus países de origen y a vivir en unas condiciones de vida mejores de las que dejan atrás. Así lo veo yo. Son refugiados económicos. Yo lo veo como una crisis humanitaria donde hay una persecución, pero una persecución no tradicional, no la persecución... ¿Quién los persigue? Las maras. No es verdad. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que estos 4.000 muchachos los persiguen las maras? No todos, porque el asilo es un recurso individual, no generalizado. Igual que no todos los venezolanos califican para asilo. No, es que viven en San Pedro Sula y no tienen trabajo o tienen un trabajo paupérrimo y sueñan con el sueño americano. Algunos tienen un pariente acá que les dice, yo soy jardinero y gano $2.000 al mes, y esto es lo que anima a que vengan. Indiscutiblemente algunos sí, pero algunos también han sido víctimas de persecución por parte de estas organizaciones delictivas internacionales que en muchos casos trabajan en complicidad y con la colaboración de los gobiernos electos en sus países. Claro, pero la principal organización delictiva internacional que está detrás de estos muchachos, ¿sabes cuál es? La dictadura venezolana. Bueno, ok, de acuerdo. No, pero es que no, ok. Esto no es un movimiento espontáneo que un buen día 4.000 hondureños amanecieron, se comunicaron telepáticamente y dijeron nos vamos. Alguien los ha organizado, espoleado, pagado. No, estoy refiriéndome a las organizaciones delictivas. Si hay un lazo con el gobierno venezolano, con más razón son víctimas de persecución. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Se ha recibido plata para venir? No, estoy hablando de las condiciones en el país de origen. Ahora, si recibieron plata para venir y esto fue algo organizado para desestabilizar... No les puedes dar el asilo. No van a calificar. Y con más razón, lo primero que hay que hacer es establecer la identidad de estas personas. ¿Y qué si hay delincuentes? ¿Qué? Descartados. ¿Pero cómo sabemos si son o no delincuentes? Proceso de biométricas, que es imagen ocular, huella dactilar, y yo tengo que ver un reporte de los antecedentes de la persona. ¿Un reporte de la policía de Estados Unidos? No, de su país de origen.
¿Y tú crees que en sus países de origen hay una tecnología la policía increíble en es esto? confiable? No. ¿La policía de San Pedro Sula te va a decir si el muchacho tiene un récord y es policial? parte del problema de la persecución, pero volviendo a la pregunta específica, la tecnología hoy en día es increíble y las veces que se hayan tomado las huellas, es muy posible que se capte esta información a través de nuestro sistema de biométricas. Yo creo que está siendo ingenuo y que muchos de estos muchachos han sido pagados, muchos de estos muchachos no se portan bien y la mejor prueba de que no se portan bien es que lo primero que hacen es tirarles piedras a los agentes policiales mexicanos de Estados Unidos. Lo de las piedras indefensibles. Porque tienen un comportamiento delictivo. Pero aparte del reporte de las biométricas, también se puede buscar confirmación a través del equipo consular en Tegucigalpa, en San Salvador, que ellos pueden acudir a las autoridades locales. Ellos me pueden mandar un reporte de Ángel Leal. Entonces, ¿sabes lo que yo haría? Yo le diría, muchachos, han llegado, muy bien, ustedes se van a volver a sus países de origen y de acá a un año los vamos a empadronar. Y de acá a un año se presentan al consulado y hablamos. Tienen que traer certificado de antecedentes penales y en base a eso vemos si califican o no. ¿A ti eso no te gusta? Razonable, lo que no creo que sea legal, porque la ley exige que ya que llegaron acá, que tengan la oportunidad de ser entrevistados. Si esto sucediera antes de que llegaran acá, estoy totalmente de acuerdo, pero en el momento que llegan a suelo americano, tienen el absoluto derecho de pedir asilo a través de esa entrevista. También tenemos el derecho de identificarlos. Pero no han llegado a suelo americano, ¿no? Los que no han llegado a suelo americano, a través de ACNUR, de la OEA, estoy totalmente de acuerdo con lo que propones. Sería algo razonable. Sería mejor que si van a esperar un tiempo prolongado, bueno, que no estén detenidos, privados de su libertad aquí en Estados Unidos, que estén en sus países de origen, trabajando con su familia, ¿no? Y luego te llama el consulado y te dice, ¿aprobaste o no aprobaste? Totalmente de acuerdo, pero gran parte del problema de esto, o sea, ¿cómo pides refugio en Honduras? Es inentendible, es un sistema arcaico, nadie sabe a dónde ir, cómo hacerlo. Entonces, creo que tenemos que trabajar en base a eso para educar al pueblo a través de estas organizaciones de cómo pedir refugio desde los países de origen para que no lleguemos a estos extremos en la frontera. Ok, entonces tu consejo a Trump, señor presidente, entreviste a todos. Y luego los detiene. Los que pudieran calificar los detienen, sí entrevistar los que lleguen a suelo americano y vamos a trabajar en base de fortalecer los métodos del ACNUR y de la OEA de procesar los casos de refugio, ahora, que es donde yo creo que es gran parte del problema. ¿Tú comprendes que si el presidente te hace caso y los dejan pasar a todos y los entrevistan a todos, tú comprendes que el próximo mes no hay 4.000, sino probablemente 20.000 o 30.000 exigiendo lo mismo? ¿Tú comprendes eso, no? ¿Comprendes que a Trump le pasaría lo que le pasó a Merkel con los sirios y los afganos? Entraron 1 millón el año 2015 y Merkel dijo, no puedo más. ¿Tú comprendes? Yo entiendo que eso pudiera pasar, pero igual insisto de que necesitamos ver esto desde un punto de vista multilateral. Tenemos que invocar a los gobiernos de Centroamérica, a México, a la OEA, a la ACNUR y buscar soluciones para la región. Esto no tiene una solución rápida ni fácil, ni tiene que ver estrictamente con el derecho inmigratorio de este país. Y Trump lo está viendo desde ese punto de vista nada más y no lo está viendo desde el punto de vista multilateral, que es el primer error que está cometiendo. Bueno, gracias, no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo, yo tampoco voté por Trump ni soy un defensor de Trump, pero sí creo que este es un país de leyes. Claro, tu razonamiento es, como es un país de leyes, está obligado a entrevistar a todos. Es correcto. Mi razonamiento es, no si el que desea la protección temporal porque se dice víctima de una persecución política, está saltando una valla y tirándole una piedra a la policía. En ese momento, para mí, pierde el derecho de ser entrevistado. Estamos de acuerdo que tiene que ser procesado penalmente primero antes del tema inmigratorio. El tema inmigratorio sería secundario. No puede llegar a un país así. Estoy totalmente de acuerdo, pero no podemos obviar por completo el tema inmigratorio. Cae en un plano secundario, pero no pierden el derecho automáticamente de esa entrevista de temor creíble para ver si califican como refugiados. Pero un mal paso. Para terminar, esto no va a terminar bien. ¿Tú crees que va a terminar bien? No. No los van a dejar entrar. No va a terminar bien y no quieren que termine bien. No va a terminar bien. Esto no debió comenzar en primer lugar. Si sabían que estaba Trump acá, ¿para qué viene? Porque ven una ventana limitada, oportunidad de poder llegar acá, antes del temor de nunca poder llegar, prefieren esto.
Gracias, querido Ángel. Dios te bendiga. Nos vemos pronto, ¿no? Si Dios quiere. Si no nos vemos, felices fiestas. Igualmente, felices fiestas. Descuida que yo en Navidad voy a comer lo que tú no vas a comer. Un aplauso para mi querido Ángel Leal, por favor. Gracias. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Colombia. Bueno, Iván Duque ha cumplido 100 días como presidente de Colombia y la prestigiosa revista liberal The Economist lo ha criticado con bastante dureza. Con un artículo titulado La dificultad de ser Duque, la reconocida revista británica recopiló los problemas que ha enfrentado el gobierno del presidente Iván Duque en sus primeros 100 días de gestión. El rotativo asegura que el mandatario tiene en su propio partido, el Centro Democrático, el principal reto de su administración y señala que Duque debe mantener el apoyo de su colectividad o de lo contrario las principales banderas de su gobierno se verán truncadas, como sucedió con su propuesta de agregar el IVA a todos los productos de la canasta familiar. En cuanto al proceso de paz, The Economist resalta que las primeras señales indican que Duque está implementando lo establecido en el acuerdo alcanzado por el expresidente Juan Manuel Santos, pero denuncia un aumento de la violencia en las áreas que fueron dejadas por las FARC. El texto concluye con una dura crítica contra el presidente Duque por su ambigüedad al momento de definir cuál es el verdadero rumbo que quiere para el país. Ambigüedad, dice The Economist, y yo estoy de acuerdo. Duque prometió revisar los acuerdos de paz, mejorarlos, cambiarlos. No veo resultados y su política económica me parece que no es suficientemente clara. Álvaro Uribe le pide que enderece, o sea, lo empieza a ver con alarma. El gobierno del presidente Iván Duque no solo enfrenta a la oposición política natural del Congreso con el Polo, los Verdes y los Petristas, entre otros, sino que también tiene que lidiar con un buen sector del uribismo que lo está criticando más duramente que sus contradictores. Hasta su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, que ha sido su fiel defensor, expresó esta semana que es necesario corregir su rumbo. Pero necesitamos que Duque enderece. Sí. Porque si Duque no endereza nos va muy mal. Otros del Centro Democrático como Paloma Valencia han criticado al presidente Duque en público porque consideran que no ha cumplido. Y lamento mucho que el gobierno de Iván Duque, que ayudé a elegir, no hubiera ayudado a sacar lo que es una promesa de campaña, que es acabar con la impunidad de los poderosos en este país. Es preocupante, ¿no?, que el propio uribismo, del cual proviene Duque, empiece a tomar distancia de él. Porque a la derecha del uribismo, un vocero bastante respetado de esa corriente política, Fernando Londoño, le pide a Duque menos viajes y menos guitarra. Fernando Londoño, considerado el jefe del ala más extrema de la derecha uribista, es quizás el más opuesto al gobierno y al propio Iván Duque. Menos viajes, menos guitarra y mucho más profundidad en el manejo de los asuntos y más conexión con los grandes temas nacionales. La semana pasada escribió una columna a cual más agresiva con el jefe de Estado. Distanciándose del presidente Uribe, de quien es deudor hasta el último céntimo de su aparente patrimonio político, el presidente no va con paso ganador. El presidente Duque canceló su agenda el jueves pasado para reunirse por más de 6 horas con su bancada e intentar recomponer las relaciones con ella. Y a propósito de guitarras, el músico Roger Waters, que estaba de paso por Colombia, no quiso regalarle una guitarra firmada a Duque. Aquí está, esta es nuestra imagen del día. Roger Waters, el bajista vivo más emblemático del rock moderno, se unió al reclamo de los estudiantes del país para pedir mejor educación y más presupuesto, y también se negó a regalar al presidente Duque la guitarra autografiada que éste le mandó a pedir. Al estudiante a la que el presidente del Senado le apagó el micrófono, Waters le prestó el suyo sin límite de tiempo para que le explicara quién era el presidente antes de tomar su decisión sobre la petición de la guitarra. Duque ha tenido que corregir una medida obviamente desafortunada, ¿no? El aumento de impuestos a las ventas a todos los productos de la canasta básica familiar. Da explicaciones tardías e insuficientes a mi juicio. El presidente Iván Duque habló en Barranquilla de las razones que llevaron al gobierno y al Congreso a declinar la propuesta de ampliación del IVA a todos los productos de la canasta básica familiar, como se había planteado inicialmente en la reforma tributaria. Nosotros hemos buscado alternativas, como quitarle el IVA a los más vulnerables, que lo planteamos. Entendimos las dificultades, las controversias. Aseguró que no se insistirá ante el Congreso en iniciativas de esta naturaleza. Y este no es un gobierno dogmático.
Este no es un gobierno de ferrocarriles legislativos ni de aplanadoras. Y hemos escuchado y estamos buscando otras alternativas. Yo, fíjese, presidente Duque, sí soy dogmático, porque creo que la economía funciona cuando uno cree en el mercado, en el libre mercado, en el capitalismo, en el libre comercio, en la globalización. Que el mercado asigne recursos. Ahora, si el suyo va a ser un gobierno dispendioso de programas sociales carísimos, hay que empezar a subir los impuestos. Y eso termina mal. Regresamos después de la pausa. Bueno, el presidente socialista español visitó La Habana. ¡Qué vergüenza! España seguirá estimulando las inversiones en Cuba. Así lo anunció el viernes el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. El gobierno español va a continuar impulsando las inversiones en Cuba, contribuyendo al desarrollo de su economía, a la transformación de la sociedad y a la prosperidad de Cuba. Sánchez, que es el primer mandatario español en visitar Cuba en 32 años, apuntó específicamente a las necesidades de inversión extranjera para encaminar el crecimiento económico de la isla. Ha pasado mucho tiempo, yo creo que demasiado, desde la última vez que un presidente de España vino a Cuba para mantener una reunión bilateral. Bueno, el titiritero, por supuesto, es la dictadura de La Habana. La marioneta, el tonto útil, este muchacho, Sánchez. El diálogo creo que es la base de la confianza y, como he destacado anteriormente, debemos dialogar para encontrar una solución al problema de los impagos que desde hace unos pocos años sufren las empresas españolas en Cuba. Somos conscientes del hilo directo que une estos impagos con la escasez de divisas en la isla y debemos ser capaces de encontrar soluciones satisfactorias, como estoy convencido de que vamos a encontrar. Pero mi presencia aquí quiere ir mucho más allá. Quiero que sea también un mensaje de seguridad, querido presidente, querido vicepresidente. Los obstáculos que encontramos en el camino no van a impedir, ni tampoco van a ralentizar el aumento de los lazos comerciales y de inversión de nuestros dos países. Habló con la oposición, no. Reclamó libertad, tampoco. Shame on you, señor Sánchez. Ya volvemos. Bueno, gracias de corazón a toda la gente que ha venido. La mayor parte de ellas ecuatorianas, encantadoras. Mariuxi, Teresa, Ivonne, Ana. Todas ex candidatas a Miss Ecuador. Lindísimas. Y a Mario, por supuesto, a Angelito, a Peter, mi amigo escritor. Gracias por hoy, buenas noches y hasta mañana. Gracias.